salud, la cirugía de la epilepsia, una operación que se hace en el cerebro para reducir o detener las convulsiones epilépticas. Es una opción de tratamiento cuando las crisis epilépticas de un niño no se pueden controlar con la medicación u otros tratamientos. Hoy, el doctor Paul Skorovich Bialik, neurólogo del Centro Médico ABC, nos explica sobre este procedimiento. ¿Sabía usted que ante la pandemia de COVID-19, expertos instan a recuperar los esquemas de vacunación? La Organización Mundial de la Salud, OMS, ha calificado a la prevención de las enfermedades transmisibles como una de las actividades esenciales con mayor prioridad. Al menos 80 millones de niños menores de un año corren el riesgo de contraer enfermedades a consecuencia de la interrupción de la inmunización sistemática por la pandemia de COVID-19. ¿Qué tal, amigos de A Su Salud? Gracias por acompañarnos y bienvenidos al programa de los especialistas. Les saluda Joel Flores. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema de actualidad: cirugía para epilepsia, procedimientos quirúrgicos, pues para corregir estas alteraciones de nuestro cerebro, que es donde se originan pues todo este tipo de padecimientos, la epilepsia severa. Vamos a saludar al doctor Paul Skorovich Bialik. Él es neurólogo del Centro Médico ABC. Doctor, ¿cómo está? Gracias por esta charla. Buenas tardes. Muchas gracias. Encantado de saludarlo, Joel, a usted y a su auditorio. Gracias por la invitación. Primeramente, ¿qué es la epilepsia? ¿Qué es este padecimiento? Vamos a conocer qué es la etiología. Vamos a conocer cómo se manifiesta. Conoceremos, cuál es la sintomatología básicamente, en quiénes se va a presentar este padecimiento. Es una buena manera de empezar. Hay que definir a la epilepsia, en primer lugar, recordando que es una de las afecciones neurológicas más prevalentes tanto en niños como en adultos. Es una de las primeras causas de atención en la consulta neurológica y corresponde básicamente a la repetición de crisis producto de descargas eléctricas y químicas anormales en la corteza cerebral. Es decir, voy a tener una convulsión, me voy a poner rígido, me voy a poner tembloroso, o voy a tener una ausencia, o voy a tener cambios en la función auditiva o sensitiva. Cuando tenemos una serie de descargas eléctricas y químicas anormales en la corteza cerebral. Estas pueden sucederse como consecuencia de una lesión cerebral, como un tumor, una malformación, secuelas de un traumatismo, etcétera, o ser un error genéticamente determinado, en donde simplemente esta comunicación normal entre las neuronas, recordemos que la sinapsis, que es la manera en la que una neurona se comunica con otra, es a través de cambios, a través de las membranas que producen estos cambios eléctricos y químicos, pero que cuando es excesiva esta comunicación, que puede estar, insisto, genéticamente determinada, vamos a tener entonces una serie de descargas que corresponden a una cantidad mayor de pulsos eléctricos, una especie de cortocircuito, podemos simplificarlo de alguna manera, que van a ocasionar el inicio de los síntomas de una crisis. ¿Y qué siente el paciente? ¿Qué es lo que vivencia? ¿Qué experimenta el paciente en el episodio? Depende de dónde está originando la crisis. Algunas veces es una crisis generalizada que inmediatamente lo que sucede es que el paciente pierde el estado de alerta e inmediatamente también se pone rígido y después con sacudidas o con temblores, y el paciente no tiene la capacidad de anticipar que iba a tener una crisis. Por otro lado, a estas las llamamos crisis generalizadas, estas que vienen de toda la corteza cerebral. Por otro lado, las crisis pueden tener un inicio focal, venir de un área discreta del cerebro, y en este caso, esta aura, así se llaman a las manifestaciones premonitorias o que el paciente siente antes de tener una crisis, dependen de la zona en donde se está generando esta descarga. Si es en el lóbulo temporal, por ejemplo, es la causa y la localización más frecuente de la epilepsia en adultos, la epilepsia del lóbulo temporal, de las estructuras del medio del lóbulo temporal, habitualmente empieza con una sensación como de alguna, se llama un aura epigástrica. Habitualmente el paciente lo que refiere es tener una sensación como de que algo le sube hacia la garganta y tiene una molestia en la panza, después de desconectarse, perder el contacto con el medio y después venir una crisis. Pero pueden haber auras visuales cuando las crisis empiezan en la corteza occipital, en las áreas responsables de la visión, y ahí empieza a descargar. El paciente puede empezar con cambios en la visión. Pueden haber desde alucinaciones visuales
o escotomas, pequeñas manchas o pequeños flashes. Cuando las crisis vienen de áreas auditivas, puede haber un aviso con un sonido, etcétera. Cuando las crisis vienen, por ejemplo, de una localización muy interesante que es el lóbulo de la ínsula, en donde se concentra el control y el registro de las emociones y algunas otras funciones nerviosas o neurológicas, el paciente puede tener episodios como de miedo o de angustia. Es frecuente que tengan estas sensaciones de situaciones ya vistas o ya vividas. Los franceses lo llamaron déjà vu, como que alguien dice, caray, estoy en una situación que ya había yo vivido o visto en el pasado, y todas estas manifestaciones, insisto, que preceden a una crisis, habitualmente dependen de la localización de donde se están generando estas descargas. Aquí es importante mencionar que las crisis tenemos que dividirlas, por un lado, si son de un área particular del cerebro, es decir, si son crisis focales o si son crisis de toda la corteza cerebral, en donde las llamamos generalizadas. Y por otro lado, si son etiologías estructurales, es decir, producto de una malformación de la corteza cerebral o de un tumor cerebral, de secuelas de un traumatismo, una cicatriz, de un cisticercosis, por ejemplo, que es común en nuestro país, o bien si no tenemos una lesión estructural, no tenemos tumores, no tenemos este tipo de malformaciones, pero hay un error en esta transmisión o en esta comunicación de un origen genético. Entonces, si entendemos esta manera, podemos cortar en cuatro este círculo, en donde por un lado están las que se asocian a lesión y aquellas que no se asocian a lesión y aquellas que son focales o generalizadas. Podemos entender entonces que con una lesión podríamos tener focal o generalizada, sin lesión podríamos tener focal o generalizada. Y esto es muy importante porque pronto vamos a platicar de los diferentes tratamientos que hay. Es completamente diferente tratamiento, por ejemplo, de una epilepsia en donde no hay lesión y las descargas son generalizadas, porque habitualmente la terapia anticonvulsiva es muy efectiva. Le damos un medicamento a nuestro paciente, se lo cambiamos cuando hay efectos adversos y lo tenemos perfectamente bien controlado y con una magnífica calidad de vida. Cuando tenemos, por otro lado, una lesión y tenemos una epilepsia focal, es decir, que esas descargas vienen de la zona periférica a la lesión estructural, sea tumor, malformación, cicatriz, un infarto cerebral, etcétera, entonces tenemos que cambiar un poco la estrategia porque los medicamentos, Joel, habitualmente no funcionan. Y por más que le damos uno y otro y combinaciones y demás, altos costos, muchos efectos adversos, no logramos un control de las crisis y es entonces cuando consideramos un manejo quirúrgico, ir a resecar esa lesión, ir a limpiar esa zona de la corteza que llamamos la zona epileptogénica, y en este caso a los pacientes habitualmente les va extraordinariamente bien, pero es un tema de selección muy cuidadosa del mejor candidato para el mejor tratamiento. Entonces es selectivo y el tratamiento es quirúrgico o cirugía, pues, para pacientes con lo que es epilepsia, incluso epilepsia severa, doctor. Correcto, correcto. Para pensar en cirugía de epilepsia, tenemos que cumplir esencialmente 3 criterios. El primero es muy obvio, tenemos que estar seguros que es epilepsia lo que tiene el paciente. Hay que recordar que hay desmayos y hay síncopes y hay crisis que no son de naturaleza epiléptica. Y entonces lo primero que tenemos que hacer es estar completamente seguros que es epilepsia lo que le está ocasionando estos cambios de comportamiento al paciente. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, sastrería y camisería, vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña, calidad de atención personalizada al servicio de nuestros clientes.
Instantáneas médicas. Ante la pandemia de COVID-19, expertos instan a recuperar los esquemas de vacunación. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud, OMS, ha calificado al mantenimiento de la prevención de las enfermedades transmisibles como una de las actividades esenciales con mayor prioridad. La pandemia en curso por el virus SARS-CoV-2 es un recordatorio de la importancia de la protección contra las enfermedades prevenibles por vacunación. A consecuencia de la disminución de recursos usados para controlar la pandemia y del distanciamiento social, se ha puesto en evidencia un descenso en las coberturas de vacunación a nivel global y regional, con un incremento de riesgo para poblaciones más vulnerables y no protegidas. Ante este escenario, durante la conferencia Vacúnate, hay enfermedades que sí puedes prevenir. Expertos enfatizaron la importancia de continuar vacunando en el contexto de la pandemia y la necesidad de esfuerzos coordinados entre proveedores de salud y autoridades para mantener y lograr una rápida actualización de las coberturas. El doctor Antonio Fortino Solórzano, director médico del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, señaló: la inmunización debe ser priorizada y asegurada durante y después de la pandemia de COVID-19. No podemos permitir que nuestra lucha contra una enfermedad disminuya los avances conseguidos a largo plazo en la lucha contra otras enfermedades. Disponemos de vacunas seguras y eficaces para protegernos. Por eso las inmunizaciones deben reanudarse lo antes posible. Agregó que es imprescindible que las autoridades de salud, instituciones académicas, sociedades científicas y comunidad tengan guías claras sobre cómo mantener el control de la pandemia sin dejar de priorizar el control de las enfermedades prevenibles por vacunación, a través de la vigilancia y la vacunación, planteando estrategias para el periodo post-pandemia. Recientemente, la Organización Mundial de la Salud destacó que al menos 80 millones de niñas y niños menores de 1 año corren el riesgo de contraer enfermedades como difteria, sarampión y la poliomielitis, como consecuencia de la interrupción de la inmunización sistemática por la pandemia de COVID-19. Antes de la pandemia, el mundo había hecho enormes progresos para conseguir que niños y niñas fueran vacunados. Por ejemplo, el número de niños paralizados por la poliomielitis se ha reducido en un 99.9% en todo el mundo, comentó el doctor Solórzano. El doctor Salvador Pineda, gerente médico de Sanofi Pasteur, señaló que se considera prioritaria la vacunación del recién nacido, así como la serie primaria en menores de 2 años, entre ellas la aplicación de la vacuna hexavalente, que protege contra difteria, tétanos, hemófilus, influenza tipo B, hepatitis B, pertusis y poliomielitis. Una vacuna relevante en la infancia, ya que brinda protección contra 6 enfermedades que podría prevenir brotes importantes. Mantener los programas de inmunización no solo servirá para evitar más brotes, sino también para asegurarnos de que contamos con la infraestructura necesaria para introducir una vacuna para COVID-19 a escala mundial. A su salud, el programa de los especialistas le mantiene actualizado en los avances en materia de protocolos, procedimientos y tratamientos médicos para que usted esté bien informado. Tips saludables para compartir. ¿Cómo reducir la carga de la diabetes? Se ha demostrado que medidas simples relacionadas con el estilo de vida son eficaces para prevenir la diabetes de tipo 2 o retrasar su aparición. La diabetes tipo 2, también llamada no insulino dependiente, se debe a una utilización ineficaz de la insulina. La mayoría de los casos de diabetes en el mundo pertenecen a este tipo y se debe en gran medida a un peso corporal excesivo y a la inactividad física. A continuación, 4 tips para ayudar a prevenir la diabetes de tipo 2 y sus complicaciones. 1. Alcanzar y mantener un peso corporal saludable. 2. Mantenerse activo físicamente, al menos 30 minutos de ejercicio de intensidad moderada la mayoría de los días de la semana. 3. Consumir una dieta saludable que evite el azúcar y las grasas saturadas. 4. Evitar el consumo de tabaco, puesto que aumenta el riesgo de sufrir diabetes y enfermedades cardiovasculares. Hagamos de prácticas sencillas hábitos saludables. Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, Sastrería y Camisería.
vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña. Calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Clínica Santa Lucía. Es una institución con 25 años de experiencia en el cuidado de la salud visual en el occidente del país, que le ofrece atención a todos los servicios oftalmológicos con tecnología de primer nivel a nivel mundial. La oculoplástica, órbita y vías lagrimales es la rama de la oftalmología que en mi opinión es la más diversa. Se encarga de todas las enfermedades de los párpados, todos los problemas que podemos ver en los tejidos de alrededor de los ojos y los huesos alrededor del ojo, que es la órbita, y los problemas de vía lagrimal, que pueden ser obstrucciones de la vía lagrimal, lagrimeo crónico o los bebés que nacen con la vía lagrimal tapada, por ejemplo. Entonces hay una gama de padecimientos, vamos, para las distintas áreas del ojo. Por ejemplo, ¿cuáles son las más frecuentes? En cuanto a los párpados, lo que vemos más frecuentemente son malposiciones de los mismos. Esto puede ser que el párpado no está directamente posicionado sobre la superficie del ojo, es decir, está separado de la superficie del ojo y eso nos ocasiona un lagrimeo constante. O en el párpado superior, la ptosis. La ptosis es cuando se separa el músculo que se encarga de abrir el párpado y el párpado está todo el tiempo cerradito. Estas son dentro de lo que es padecimientos de los párpados en oculoplástica. ¿Qué otros padecimientos? Podemos ver también dentro de los párpados, por ejemplo, tumores de los párpados que pueden ser cáncer de piel o algún otro tipo de tumores. Y dentro de la órbita podemos ver frecuentemente fracturas después de algún traumatismo o algún golpe, específicamente en los pacientes entre los 10 y los 25 años, en los que como que el juego y todo esto es mucho más brusco, vemos lesiones o traumatismos que pueden ocasionar fracturas de la órbita. Para esto, desde luego, se requiere de un soporte en caso de ser procedimientos quirúrgicos. Sí, no todas las fracturas son quirúrgicas, pero sí hay que valorar que los tejidos, específicamente el nervio óptico, no estén sufriendo y necesitemos hacer una cirugía para corregir esta fractura. Pues la especialidad en oculoplástica, en órbita, en vías lagrimales, es muy frecuente también en niños, por ejemplo, la cuestión de vías lagrimales, doctora. Así es, nosotros vemos frecuentemente obstrucciones congénitas de la vía lagrimal. Los bebés que normalmente tienen permeable la vía lagrimal, por alguna razón nacen con la vía lagrimal obstruida y en esos casos hay que hacer una cirugía para poderla destapar. ¿Cómo poder detectar cuando hay un problema lagrimal en un infante en casa, por ejemplo? Nosotros lo detectamos a partir de la segunda semana de vida, ya que las primeras 2 semanas no hay una producción de lágrima. Entonces nosotros empezamos a notar que los bebés tienen lagrimeo constante, que puede ser de un ojo o de los dos, generalmente es solo de un ojo. Y después del mes podemos ver secreción constante. Las mamás vienen diciendo que todo el tiempo tienen lagaña y secreción porque se acumula la lágrima y esta se infecta. Generalmente se destapa solita, pero hay que estar con un tratamiento antibiótico y un tratamiento para vaciar el saco lagrimal para que las mamás no tengan el problema de la secreción todo el tiempo, pero sí es bastante común. ¿Con qué periodicidad o regularidad debe de visitarse al oculoplástico en este caso, doctora? En estos casos, los bebés, en cuanto detectamos el problema, la mamá tiene que acudir a revisión para que podamos decirle cómo es el manejo en los primeros 6 meses de vida en los que no se realiza ningún tipo de cirugía. Y después de esto, después de la primera revisión, hay que estarlos revisando cada mes para checar que no haya infecciones o si ya se destapó la vía lagrimal por sí sola. Bueno, pues estos son los tratamientos y esta es la atención médica de especialidad para la oculoplástica, para órbita o vías lagrimales aquí en Clínica Santa Lucía, la doctora Laura Ruiz García. Doctora, pues muchísimas gracias por esta información. Gracias, Joel. Clínica Santa Lucía es una institución con 25 años de experiencia en el cuidado de la salud visual en el occidente del país, que le ofrece atención a todos los servicios oftalmológicos con tecnología de primer nivel a nivel mundial.
Sabores, olores, textura, colores. 28 años compartiendo la tradicional cocina mexicana. Desayunos, champurrado y café de olla. Moles, platillos típicos regionales y de la casa Chamorro Especial. Guste del buen comer con el inigualable sazón de la Casa de los Moles. En un ambiente amigable y familiar. La Casa de los Moles. Tradición culinaria mexicana desde 1989. Diagonal Isabel Prieto, número 766, Casi Américas. Teléfono 3642-7064. José Peña, sastrería y camisería. Vistiendo con elegancia y distinción a las familias tapatías. Sastrería y camisería José Peña. Calidad y atención personalizada al servicio de nuestros clientes. Amigos, estamos llegando a la parte final. Le quiero agradecer por el favor de su atención, invitándoles para que nos sigan, nos acompañen, nos busquen como A Su Salud Oficial, como el programa de los especialistas, a través de nuestra fanpage como A Su Salud Oficial. Muchísimas gracias.